Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos, compañeros, todos quienes están viendo el canal de la Fundación Argentina para la Poesía. Este ciclo que materializamos con Osvaldo Rossi y Rubén Balseiro, que hemos llamado Tres Miradas, tiene un espacio que hemos titulado Conversaciones. Bueno, es el segundo encuentro. El primero ha sido entre Rubén Balseiro, ha conversado con Carlos Quito Berbeglia, y hoy me toca a mí intercambiar y conversar con una querida amiga, una compañera de ruta, de sueño, de utopía, de todas aquellas locuras tan bellas que compartimos y materializamos. Bueno, es escritora, es editora, es gestora cultural, vicepresidenta de la Fundación Argentina para la Poesía, presidenta en ejercicio y tanto más que no vamos a decir para darle la bienvenida, para saludarla y darle la oportunidad a los amigos que chateen, que vayan preguntando en la medida en que vamos conversando. Me salió un versito. Lidia Vinciguerra, buenas tardes. Hola. Buenas Hola, tardes, amigo, noches. ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por esta invitación, que está a vos en presencia tuya, pero yo sé que están Osvaldo Rossi y Rubén Balseiro también, de manera que agradezco mucho este espacio, es muy importante y nos hace mucha falta la conversación, ¿no? Yo sé que conversamos mucho, como vos siempre decís, conversamos mucho telefónicamente, eh, por WhatsApp y por Que tantos nosotros medios. nos comunicamos, no tengo ninguna duda. Ahora nos estamos comunicando con una multitud que nos sigue desde ya. Ojalá, ojalá. que les interese nuestra conversación. Les va a interesar. Nos vamos a olvidar que hay gente, estamos solos ahora, ¿sí? Ahora no tengo Claro, ninguna estamos duda. solos, no tenemos... Sí, no tengo ninguna duda. No, el tema tiene que ver con que la idea es el pensamiento, la reflexión. A eso apuntamos cuando decidimos iniciar este ciclo, que como dije, vos estuviste en el lanzamiento, que no dijimos nada, que generamos un montón de intrigas que se cubrieron muy bien con la entrevista de Rubén con Berbeglia. Preciosa entrevista, me Preciosa. encantó. Y esta también ha de ser muy bella. Bueno, esta no Lidia, va a ser intelectual ni filosófica o de gente de letras como Tito Berbeglia y Rubén Balseiro, que estuvieron exquisitos, y no lo digo por vos, sino por mí, porque yo soy siempre, digamos, alguien que hace un relato de su vida desde la comunicación y desde la editorial y desde la vida misma, ¿no? Muy, muy sencilla, muy del bueno, corazón. no estoy tan de acuerdo y permitime Bueno, disentir. pues, Yo creo que vos, sos creativa, sos multidisciplinaria desde el punto de vista artístico. No, yo creo, digamos, tengo mucha valorización por la filosofía, absolutamente, sí, sí. digamos, por las ciencias en general, pero también por el pensamiento y la reflexión. Es decir, no solo viene de los títulos, viene también de las vivencias. De eso vos Sí, tenés mucho. Y si tengo que mucho, sí. acudir a una mirada literaria, y bueno, vos sos un referente por escritora, por editora, por gestora cultural, por todo lo que he dicho anteriormente y lo que no dije. Y lo que vos nos vas a contar ahora. Yo te puedo Bueno, hacer, qué sé yo, una cantidad de preguntas que no sé si las tendría que hacer, porque vos podés hacer un intercambio, un monólogo, da para... Pero la pregunta en general, te guías mucho por la emoción.
tiene que ver la emoción con la escritura. Después iremos hablando de tu visión de la literatura, la poesía en particular, cómo ves la poesía ahora, pero me gustaría que desarrolles esto que es tan fuerte en vos, que son las emociones, que es lo que te convoca, no solo para la escritura, sino también para otras actividades que, bueno, iremos viendo en el curso de la charla. Bueno, siempre me convocan las emociones en todo momento de mi vida. Yo creo que soy puramente emoción y te digo que por el zodíaco soy agua, entonces soy muy emocional. Eh, sí, me gusta porque me parece que la emoción el arte me emociona profundamente. Eh, todo tipo de actitud artística y de proceso y de plasmar luego, de pasar por un museo, tomar un libro, escuchar música, toda manifestación artística, cualquiera sea la disciplina, me atrae y me emociona porque suele ponerme en el lugar del artista, ¿no? Yo veo una bailarina y veo un bailarín, veo el esfuerzo y todo lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Una obra de teatro y siempre busco el lado ese que no se pronuncia, pero que algo nos quiere decir. Veo películas que tienen que ver con jóvenes, con formas de vida muy diferentes a la mía. Eh, y después los recorridos que hago, digamos, con los autores desde la editorial, es muy interesante, es un ida y vuelta que me lleva, es como un vaivén de emociones permanentes. Eh, Afortunadamente nunca estoy demasiado sola, sino que eh, eh, me voy construyendo mi vida, por supuesto con mis propias ideales y mis propias formas de ver la vida, pero siempre me aporta algo, toda conversación y todo contacto con personal o como ahora, eh, digamos, siempre me aporta algo para crecer, yo creo que es, y Y, de, para reformular también. Es ¿Y decir, desde no, dónde te viene toda esa vena de creatividad que tenés, que exhibís? Digo, porque no es solo la literatura, obviamente haces correcciones de libros, te los lees, lees mucho, más allá de la lectura. Y algo que por lo menos a nosotros nos conmueve en este tiempo, la creatividad en tiempos de pandemia, la creatividad en general y en tiempos de qué tiempo, pandemia. ¿Cómo, qué tiempo sí. qué tiempo, Bueno, no? yo tuve un tiempo de poder expresarme en mi propia palabra escrita eh, libremente cuando llegué de vacaciones en febrero y yo estaba en Pinamar con amigas y ahí nos llega la noticia de la pandemia en China, ¿no? Y la verdad es que imaginábamos que nunca iba a llegar acá, pero cuando llegué a Buenos Aires me encontré a los pocos días, se cerró todo y ahí eh, una noche escribí algo que yo le llamo variaciones nocturnas, que es el por qué no hice tantas cosas como podía haber hecho en ese momento, ¿no? Y después recaló en un caracol que yo le puse a esa variación o esa página escrita Caracol de Marzo, porque no sé, me di cuenta que podía no haberme privado de tantas cosas, no haberme quejado por la lluvia, porque nos tocaba un día de lluvia. Entonces ahí en esas palabras que escribí, desde la emoción justamente, dije, ¿por qué me encerré en un cuarto de hotel en lugar de caminar y que me acariciara la llovizna, ¿no? Y por qué no, me acuerdo haber estado en una callecita ahí de Pinamar, tomando una cerveza
y justo enfrente había un lugar, una cervecería donde bailaban y había música muy alta y yo me sentía feliz ahí. Entonces pensaba, ¿por qué no tomé una guitarra y me puse a cantar con ellos, viste? Bueno, todo lo que no había podido hacer eh, fue, para mí fue una muy fuerte emoción. Las emociones tienen llevan el nombre de la felicidad, el nombre de la tristeza, el nombre de muchos nombres, tiene la emoción. Pero yo me quedé con esa emoción lo que tenía que haber hecho y no hice, y te diré que fue pensar un poco a lo largo de mi vida, no solo ese Fue como una momento, ¿no? introspección, digo. Sí, 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 fue un reconocer eh, la queja permanente que no me había dado cuenta, o sea, todo este tiempo que estuve más conmigo que con amigos y con tanta gente como estaba siempre hacia afuera. En esta oportunidad me llamé a silencio, me encontré conmigo, fui sacando las capas de la cebolla, fui tratando de ver quién era, a veces no me gustó con quién me encontraba, pero, pero considero válido todo encuentro y desencuentro, aunque no vea lo que quiero ver, ¿viste? Pero fui muy cruel conmigo en todo caso, pero la suma final fue y es muy buena, muy buena. Siento que he dado mucho en mi vida y que voy a seguir dando porque me encuentro como actualizada permanentemente y queriendo, queriendo ser más comprensiva, mejor persona, eh, y queriendo tener más amigos cerca, cada vez más cerca, para poder intercambiar como lo estamos haciendo ahora. Por eso yo felicito este espacio delineado por ustedes tres. No sé si los nombré, Rubén Sí, Balseiro, sí, los nombraste, los nombraste. Osvaldo y vos. Eh, este espacio que han delineado, que no se trata de leer solamente poemas o la página de un libro, sino intercambiar ideas, ¿no? Está muy bueno que esto ocurra. Y eso en realidad nos permite hacer un crecimiento interior, correr a veces el ego, que es tan tremendo, ¿eh? Porque es implacable el ego, y, y ir corriéndolo cada vez más y saber que somos un todo en la vida, ¿no? Ahora Un vos, todo. digamos, en esta etapa, porque venís de muchos años, yo dije la editorial casi 40, pero además Guerra ha hecho de cultura, hiciste radio, estás permanentemente promoviendo, difundiendo. Hay algo que circula permanentemente en vos y lo que a mí me llamó la atención es que no paraste de materializar actividades y además seguir editando en todo este proceso de No, la no, no, pandemia. no, no, tuve más fortaleza. Los primeros 15 días me sentí muy mal, eh, me he angustiado mucho pensando que se había terminado mi carrera de editora y que nunca más iba a poder editar un libro porque no había papel, no había imprenta, estaba todo cerrado. El papel únicamente utilizaba para los laboratorios, o sea, para el Vademecum, ¿viste? Esa literatura tan pequeña que al final nunca sabemos que mejor no leerla, ¿viste? Cuando tomamos un medicamento. Y bueno, pero ahí inmediatamente pensé que yo no le quería soltar el brazo a los escritores, ni dejarme a mí, ni tirarme en una cama a dormir y a llorar y a deprimirme, sino que tenía que sacar más fuerzas para, de alguna manera, defender, como dice Benedetti, defender la alegría. No había Defenderla. no había alegría, pero defender lo que habíamos construido, no solo yo, sino lo que habíamos construido juntos, ¿no? A los escritores. Entonces ahí, bueno, me puse a pensar y a renovar esa mirada que yo me negaba a los libros digitales, pero no era tanto que yo me negaba, sino que los escritores se negaban. Cuando yo le decía de hacer un libro en formato digital, me decían que no. Y entonces ahí
dije, de ahora en más los libros salen en papel y en digital. Salen en físico porque amamos el libro y porque no podemos dejar de tener un libro en la mano, marcarlo. A mí me encanta, viste, hacer eso con los libros y seguramente a vos también. Sí, Y si bien subrayarlos, leerlos. no podemos acumular tanta biblioteca, ¿viste? Porque no se puede, pero de todas maneras hay libros muy, muy especialísimos que nos rodean siempre, están siempre cercanos. Y entonces aceptaron y cuando vino la primera remesa de papel, me sentí que no demoró tanto, ¿eh? Y yo dije, bueno, aunque sea 50 ejemplares. Y ahí empezamos, pero con fortaleza. Empecé a ver de qué se trataba el marketing. Yo nunca había hecho marketing en mi vida, no había necesitado marketing. Mi editorial es una editorial que trabaja por recomendación y nunca hubo avisos en los diarios. Bueno, sentí que era yo misma en otro tiempo, en un tiempo que necesitaba más de mí, más fortaleza, más potencia. Y ya te digo, no soltarle la mano a los escritores que estaban como muy desvencijados, viste, estábamos todos muy mal. No, pero Entonces, bueno, ahí y, llegó, viste, llegaron todas las emociones escritas, libros que cerraron, que los tenían no, de hecho por ahí acumulados. hiciste presentaciones, entregaste Bueno, libros físicos, posterior a libros que eso, sí. vienen con QR, has adaptado, Bueno, este, sí, bueno, eso fue en marzo de este año. Marzo de este año, en febrero, yo hice lo que se llama vacaciones en el patio de mi casa, porque ¿dónde iba a ir? Pero me tomé unos días para descansar, porque yo soy nocturna y entonces estaba un poco cansada. Dije, bueno, tomo un poco de aire y ahí no pude evitar pensar en la editorial qué más podía actualizar de todo lo que estaba viendo que ocurría. Y dije, pero si el QR lo tenemos para todo, si vamos a un barcito y la carta, hoy no tenés carta en mano, tenés un celular, el celular nos acompaña para todo. Entonces pregunté si se podía implementar y lo hice. Y lo hice con Antonio Requeni, primer libro que primer llevó el libro, QR. en sus 70 años del primer libro, 70 ¿no? años de su primera publicación. Entonces Antonio me decía, no entiendo lo que me decía, no comprendo. Digo, vos vení que yo te filmo, y vinimos con los barbijos, los dos tapabocas, y yo lo filmé, y entonces ahí comenzamos con esto que resultó ser hasta casi una autopresentación, si querés, o yo le llamo más un del autor al lector. Es decir, que cada uno Buena diga lo que quiera definición esa, que porque una vez, me preguntaban eh, cómo lo hizo Requeni, el segundo libro, cómo lo hizo. No, yo no les mostraba nada. Vos con tus palabras y tu modo de ser, pensá que le estás hablando al lector. Y bueno, ya llevamos desde marzo ahora cantidad de libros con el código QR, que es una novedad, realmente una novedad, no, por lo menos las editoriales que conozco no lo habían hecho. Bueno, se trata importante. de renovarse, de sacar fuerzas Lidia, y alegría, porque te da alegría, ¿no? no, Disfrutar de algo desde ya, nuevo, ¿no? desde Ujú. ya. La pregunta es, que vos que lees de tanto, y además por trabajo, porque te gusta, porque amás lo que haces, ¿cómo ves la literatura en la actualidad? La literatura en general y la poesía en particular. ¿Cuál sería tu visión? Mira, lo que yo más puedo apreciar es lo que me llega al editorial, que son libros de poemas. Me parece que hay más libertad para la poesía. Quizás tiene una tendencia narrativa, no es como antes, pero nos pinta, digo, como en forma, como si tomaras un pincel, ¿no? Nos cuenta, nos narra la poesía, la actualidad. Y la actualidad es muy cambiante. Entonces, en Pero, un libro, sí, sí. sí, no, que No, en un poema te podés encontrar con una situación de la actualidad con cierto tono narrativo, no es tan
¿cómo te puedo decir? No es minimalista, tal vez. Tal vez no hay economía de palabras, sino que Pero hay un deseo de que hay fluidez de lenguaje, de vocabulario, mucho, ¿notás eso? sí, 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 Ah, mucho mira, más, muy mucho importante. más. Y lo que veo es que hay como más nexos, o sea que por eso te digo que es más narrativa en todo caso, que aunque tenga un formato de columna, de verso, eh, a veces a mí me molesta y a veces sugiero a algunos autores que así me lo permiten, afortunadamente confían en mi mirada, cuando no están muy seguros, si viene un libro de microrelatos, por ejemplo, y en la última parte, en el último apartado, le dicen poemas escritos en pandemia, se entiende, ¿no? En estos tiempos, eh, y tienden a querer hacer poesía, pero no es poesía, no son poemas. Ah, esto Entonces es, yo los ayudo en esa mirada de decir, bueno, no, les copio uno todo como continuado, porque yo leo en voz alta, me gusta mucho leer en voz alta. Todo lo que llega, además me tomo mi tiempo, me tienen que esperar, porque si yo no estoy enteramente dispuesta y algo me distrae, no puedo leer. Por eso yo me quedo hasta las 3 4 de la mañana. O sea, como dije, soy nocturna. Es mi mejor momento. Es otra vida después de las 12 de ahora, la noche. la Y es bueno leer poesía, en voz alta. no, mirá, yo tenía falleció, eh, trabajábamos en el mismo piso, un actor muy conocido, Onofre Lovero, que yo le entregaba libros y de amigos, ¿viste? Y los leía todos. De hecho, estuvo en una o dos presentaciones mías Lo y conocía, Donofrio, sí, además leía muy bien. un personaje y me decía, yo en el comedor cierro todo y leo en voz alta como se debe leer la poesía. Y es Para mí, verdad, porque yo le encuentro mejor porque, ¿sabés le- que le- hay un detalle que te voy a contar? Eh, hace un tiempo, no voy a mencionar nombres porque no viene al caso, yo me trababa con una poeta que me había traído un libro, digamos, la conocía, la había leído, pero me trababa un poco y yo decía, ¿por qué no pone la puntuación y por qué hace este corte acá el verso? Después me enteré, porque yo le pregunté, era su respiración, era asmática. Pues ah, fíjate qué mirá, detalle, ¿no? Creo que Saer también, me parece que Saer también escribía de esa manera, con muchas comas, una puntuación diferente a la que el lector a lo mejor elige para leer, ¿no? O sea, era muy, cortaba, que no permitía que fluyera, pero tenía que ver con la respiración. Por ah, eso mira. pienso que cada poeta tiene su canto interno, su melodía y su respiración. Sí, y la podés notar mucho más cuando la decís. No es lo mismo Entonces, leerla que ahí es donde te digo que la columna de esta autora que te estaba comentando hacía que se me interrumpiera la fluidez de la palabra. En cambio, lo pasé a prosa, ganó muchísimo, ella también lo consideró así. Y bueno, hay una tendencia no sé si a la narrativa, yo prefiero no catalogar, para mí lo importante es el contenido, es la ambientación poética, pero ¿Y bueno, un cómo libro la es muy demás. diferenciaría? Porque ahora hay mucho de poesía narrada, que a veces es solo una narración, que tiene Pero una vos mismo estás estructura, diciendo, estás anteponiendo el vocablo poesía, estás pero diciendo es poesía narrada. ¿Qué es exactamente. poesía? Eso no Pero es. yo, a ver, eso no es. Para mí es Sí. poesía si tiene imágenes, si tiene metáforas. Yo pongo siempre el ejemplo del Quijote, digo, o es ¿De quién? del ¿De Quijote quién? de Cervantes, o Del Quijote. es una novela corta o es un poema largo, porque es una prosa, viste, en la forma que está escrita. Ahora bien, en Pero no te alguna quedas con el contenido, acá es lo más importante, no lo sé, no no, importa desde ya, mucho. pero digo que hay veces que hay una narrativa que es descriptiva, es como cronificar hechos, que me Bueno, parece que hay eso una no narrativa, es. sí, por ejemplo, en la narrativa
si hoy vamos hoy en la actualidad, a leer no sé, se me ocurre Mujica Lainez, todo el boom, ¿te acordás de García Márquez? Sí, sí, el boom de Por los ahí eran 60. más descriptivos, ¿viste? Y hoy no hay tiempo, hoy el tiempo es tiranísimo y entonces es como que no hay ese goce que había antes, porque de pronto era casi un cuadro, una pintura, leer. Yo me acuerdo el libro La Casa de Manucho, era De tan Mujica Lainez. descriptivo, claro, tan descriptivo, ¿viste? Que yo me acuerdo que me encantaba, ¿viste? Leerlo en un tiempo. Hoy no sé si me empeño, ¿viste? Digamos, lo que pasa es que Mujica Lainez tenía ya un sentido de la ópera, ¿viste? Y de todo un conjunto, ¿no? Realmente era maravilloso. Yo creo que veía el canto, veía los telones, veía los cortinados y los Bueno, sillones. pero era Era narrativa, Lidia, eso. preciosamente descriptivo. Ahora, eso era narrativa, sí, sin duda. Igualmente hay economía hoy en la narrativa. Cuando empecé a leer a Marguerite Duras, ahí me di cuenta que había una síntesis en Marguerite. No te daba todo, te dejaba silencios. Ella misma utiliza la palabra silencio. Me enamoré de Marguerite. Me leí todos los libros que pude y que salieron de Marguerite Duras. Sí. Eh, Otra ampulosa y adjetiva es Marisa Di Giorgio. Marisa también, con una poética también y una narrativa Bueno, tirás eh, nombres muy muy reflexivos, muy de ideas. bueno, no sé, por ejemplo, la poética de Chantal Meliard. Chantal me parece, Chantate, sí, sí. pero me parece extraordinaria, porque además abarca todos los géneros y en la poética es deslumbrante para mí, deslumbrante. Lo que hay en este momento, hay muchos libros hablando de Chantal, hay muchos libros, digo así porque tengo el libro por ahí que lo estaba leyendo hace un rato, eh, libros de memorias, hay libros de testimonios que se ve que es un momento para eso también, para dejar testimonio, ¿no? La pandemia, o sea, lo que estamos viviendo. Y entonces hay como un recorrido eh, que no se queda en uno, sino que pasa a ser escrito o grabado y en algún momento pasará a ser un libro y después vamos a ver en el cine, vamos a ver algunas películas y miniseries, vamos a ver obras de teatro, y nos va a parecer que es toda una ficción y no es ficción. Es Es la lo que realidad que estamos vivimos viviendo en este momento. Tremendo, tremendo. Supera ah, toda ficción. ahora yo te voy a hacer, yo lo conozco, pero es para la gente que nos está viendo y escuchando. Ujú. Digo, no sé si creo que te lo pregunté, pero no me diste respuesta, entonces voy de vuelta. ¿De Vale. dónde te viene toda esa, Ah, digamos, esta vena de escritora, de editora, de artista plástica, de escultora? Contanos un poco de eso que es muy vivencial, como sos vos, pero que tiene mucho que ver porque yo he visto poca gente, he conocido mucho en las disciplinas del arte, pero pocos que tuvieran tanta avidez y tanta, digamos, tantas ganas de integrarlas. bueno, Contanos. a mí me pasó que siempre tuve conexión con las artes, el dibujo, desde pequeña, eh, pero la crisis que tuve en un momento de mi vida, que tuve que estar en cama sin poder moverme, sin ponerme de pie en absoluto, eso es lo que me mandaban los médicos a raíz de hernias de disco que tenía, que eran tremendamente dolorosas y que en ese momento, bueno, me habían aconsejado me- cama y no me podía mover. Por lo tanto, ahí ya no pude hacer más que tomar un cuaderno y empezar a escribir. Y me di cuenta,
ahí me di cuenta, no sé si era poesía, pero lo que yo escribía tenía que ver con el mundo que se veía del otro lado del ventanal. Yo estaba en un cuarto y no me podía mover. Entonces imaginaba, qué sé yo, no sé si era verano, invierno, imaginaba lo que ocurría del otro lado. Eh, y me pareció maravilloso porque las palabras me llevaban al color, me llevaban a los sentidos, ¿viste? Los aromas y no sé, de pronto podía escribir algo que tenía que ver con mi infancia y recordar una comida y recordar un color, o sea, un campo abierto por donde había estado de niña. Bueno, no sé, la literatura fue naciendo desde de un modo absolutamente creativo. Después es que con el tiempo me encontré con un amigo de la infancia y nuestras madres eran muy amigas y él me hizo acordar de algo que se me había borrado. Me decía que cuando íbamos a la escuela primaria, eh, nos reuníamos por las tardes, las madres tomaban el té y nosotros dibujábamos y qué sé yo. Y él me dice que yo tomaba las tizas de pizarrón, viste, las blancas, y armaba esculturitas con las tizas. A mí me pareció amoroso eso, como si estuviera hablando de otra persona. Yo no lo recordaba, no tengo recuerdo de ese momento, pero sí me lo recordó él y me recordó que pasábamos las tardes dibujando, los dos. Así que viene desde un lugar que no sé cuál, pero yo siempre sentí un refugio con las artes, para no Pero la tenés mía, avidez sino también, a ver, sos artista no la plástica, mía, eso te digo. ¿Cómo? sos artista plástica, pintás y lo haces Bueno, muy bien. digamos, no No, porque soy no, no, artista plástica, pero de alma lo soy, sí, de no, no alma sos. O sea, aprecio me enormemente mostraste dibujos de hace muchos años, pero mucho. lo, Antes copiaba, por ejemplo, copiaba fotografías, me gustó siempre de retratos, hice retrato de mamá, de papá, de mi hijo. En fin, me gustó siempre dibujar en lápiz y en bueno, carbonilla. hay un retrato que nos hiciste a todos en la casa de Ah, Karina. ¿te acordás? Sí, 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 me sí, acuerdo. donde Que, estamos todos. Pero yo te estoy hablando del año 74, 75. Yo estaba re loca por el dibujo, así, pero una avidez por dibujar sola en ese tiempo. Después tuve un tiempo profesor, y ahora había retomado hasta la pandemia. Había estado 4 años con un profesor. Te digo que me olvido del mundo. El mundo no existe, no existo ni yo misma cuando pinto, porque no me propongo qué pintar. Para mí la pintura tiene que ver, tiene mucha conexión con la poesía, lo que yo pinto, ¿no? Es decir, hay como hay algo que no me sale en la palabra, que no alcanza a salir en la palabra y aparece en la pintura. Yo me sorprendo, no comprendo cómo ocurre eso. En pero algún ocurre, momento, ¿cómo? pero Ocurre, ocurre. simplemente ocurre, sí. Es como una sensación de que hay otro de mí que está manejando el pincel y la música me lleva también, porque ponemos música y no sé lo que voy a hacer. Yo me enfrento a la tela y la tengo en blanco, igual que la hoja o igual que la computadora, con un documento en blanco, y no sé lo que voy a hacer. No sé la primera línea, no sé la primera línea de escritura, no sé la primera puesta de pincel, ¿me Bueno, esa es entendés? la creatividad. Lo mismo que cuando escribís, tenés la hoja en Exacto. blanco para figurarlo de alguna Sí. manera y por ahí tenés Sobre todo el... la poesía, yo no escribo ensayo, el ensayo debe ser, por supuesto que es muy diferente, pero he incursionado en novela, por ejemplo, y en la novela me han sorprendido muchas cosas también. Eh, Apareció una página de pronto que, que es muy dolorosa, yo no sé de dónde me vino, era el personaje, pero me conmovió porque hablaba de la madre del personaje, ¿me entendés? Y es como que, no sé, por ejemplo, hay algo que tengo escrito que todavía no No lo salió a la luz dictaste, y te estoy falta un poco editor. estancada.
sí, es un intento de novela, en donde dice que la protagonista pensaba cuando era niña, cuando tenía 9 años, que en su casa había muchos crucifijos, algunos de bronce, otros de, no sé, de madera, como que era una casa muy santurrona, digamos, muy santos por todos lados y crucifijos. Y ella, la niña, pensaba que ella nunca iba a cargar con una cruz así, que ella, su cruz tenía que ser de plumas de algodón. Y entonces se armaba en todo caso una cruz de algodón. Mira, a mí me sorprendió eso, porque yo digo, ¿cómo puede ser? Porque ella pensaba, la pequeña esta la protagonista pensaba que nada debía pesarle en la vida, todo tenía que fluir, libertad, ¿me entendés? Y Que para mí la tiene, vida es eso. claro, eso es lo que te iba a decir, tiene que ver mucho con tus reflexiones, con tu forma de ser. Sí, para mí todo tiene que ser así, todo lo que se pueda, Norberto. Em, vivimos si vivimos el presente solamente, el Sí, día a vos día, invocás mucho el presente, para mí es importantísimo, porque también, yo te proyectando digo, el hoy te futuro, por puedo, supuesto. hay convicciones que tengo que no me las va a cambiar, yo creo que nunca nada me va a cambiar, pero soy de escuchar mucho, y si yo hoy vos me das vuelta, me haces una vuelta de tuerca con una idea que yo tengo, y yo la voy a pensar y la voy a reflexionar y la voy a poner en práctica, tanto la tuya como la de tantos amigos, si yo considero que esa vuelta de tuerca es para una nueva vida, es para un crecimiento, es para aportarle algo a mi mirada. Entonces nunca te puedo decir que voy a hacer hoy igual que dentro de 10 minutos o mañana, ¿viste? No puedo, por eso te digo, vivir el Vivir presente el para mí es presente. muy Y importante. decime de la poesía de los jóvenes, todo esto Ujú. que nosotros, bueno, lo hablamos, pero para quienes nos ven y escuchan, ¿qué es lo que pensás? Que si hay una poesía joven, o si se puede llamar, Yo no considero, digamos, no, no sé, puede, de los es jóvenes muy en la difícil decir la poesía. poesía joven, pero yo comprendo la pregunta. Pienso que tienen la libertad de, de querer arribar, de una búsqueda, podría ser, de una búsqueda. Entonces, a veces yo como lectora no encuentro a dónde quieren ir con esa búsqueda. ¿Qué es lo que me quieren decir? No lo alcanzo a comprender. Me parece que tienen que hacer a lo mejor un camino, que ya lo hicimos nosotros, un camino de no complicarla la poesía. La poesía tiene que tener sensación, autenticidad, y no hay que buscar palabras rebuscadas. Tiene que ser un lenguaje, para mí, sencillo. La metáfora tiene que ser muy clara, todo lo más clara posible, porque sabes que creo que en algún momento, pienso que en algún momento en mi vida yo me he escondido por los vericuetos de una metáfora, sin darme Muy cuenta. Entonces bueno no me eso, entendían, no me muy bueno. entendían, no me comprendían. Mi familia me decían, lo que estás diciendo, no sé lo que estás diciendo. Pero está bien, Era Lidia, una manera de esconderse, en pero, en contraposición con la literatura, te digo, en la pintura no te puedes esconder. Yo encuentro que la pintura sale a, a flote, afuera, más te, allá del que te pone más en evidencia, decís, mucho más, mucho mucho más. más que la Es un autoconocimiento imposible de oscurecer, no se puede, de taponar. Ahora es un caso curioso, ¿no? Eso como experiencia, te digo, personal. Mirá, yo tenía un escritor conocido, no voy a dar el nombre, que decía de que en el tercer o el cuarto libro, o al tercer libro, tenés que salir de la primera persona. Podés seguir escribiendo de la primera persona, del amor, pero tenés que escribir también de la vida, Universalizarla, claro. universalizarlo. Mm. ¿Compartís esa idea? ¿Cómo lo Yo creo ves? que sí, cada vez más,
cada vez ¿sí? más, porque no es un yo, sino un nosotros o un sí, Ahora, si sí, nosotros tomamos para la espejarte con el otro, para espejarte con el lector, ¿no? Porque si no es como que somos referentes únicos y no está bien eso, me parece. Es depende de la necesidad y depende del tema, ¿viste? yo También. discutí un poco eso, por eso te lo pregunto, porque Gabriel García Márquez y García Márquez decía que en las novelas, en toda novela, la imaginación tiene un límite. Siempre hay algo de lo personal o lo No, autobiográfico. seguro, ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Esto te lo confirmo. Sí, Ahora, siempre yo hay digo, algo. en Y en la poesía, poesía también, en en la la poesía poesía también, también. sí, 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 yo sí. creo. Y Lo que más pasa es que en la narrativa te podés esconder, si querés esconderte y con no los develar. personajes. Sí, sí, los personajes acompañan. A veces gobiernan la obra, hay que tener cuidado con eso. A veces Ahora, gobiernan al narrador. Hay que eh, tener cuidado, son bravos los personajes, no, creados son por bravos, nosotros sí, mismos, sí. Ahora, creados por nosotros mismos, ¿viste? por supuesto, pero digo, le vas dando forma de acuerdo a cómo se van Se desarrollando. doblegan, yo Se creo que se doble, doblegan, hay sí, personajes que se doblegan, y tiene otras veces se razón. resisten también. De cualquier manera, la pregunta es, vos que tenés tanta lectura, que me consta que corregís y demás, Sí, eh, eh, ¿cómo haces para separarte de la lectura que de algún modo te puede influir? Porque, no sé, es muy tuviste difícil, autoras sí, de sí, María Granata, Edna por nombrar algunas, Esther Izaguirre, te estoy nombrando solo mujeres, Antonio Requeni, está bueno, bien, hombre, publicaste Mario ya Costa lo de sé. Lelis. Bueno, háblame de poetas y es lo mismo, ya está, Sí, no, ya lo están todos sé, incluidos. pero lo que digo es, ¿cómo haces Para para...? diferenciar, Yo sí, logro, es difícil. a ver, yo veo y que lográs diferenciarte, porque tenés una poesía, pero digo, tu mirada de los clásicos, que de paso recomendamos lean los de la Fundación, y, y esa Los generación clásicos, la generación, del 40, digamos. la generación del 40 a mí adoro esa generación, me parece muy maravillosa, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, Estería Armani, de Leli, por ahí, De o anterior. Armani, de Bailey, de A ellos los Ale admiro mucho. Roxlo. Sí, no tanto, no tanto. Los clásicos no tanto porque a mí me gusta que me hablen de lo que yo puedo estar viviendo. O sea, yo como lectora eh, elijo, a ver, si me hablas de algo que para mí sea tangible. ¿Y qué O visión sea, tenés de la poesía de ellos, por ejemplo? Supongamos ellos de Armani, vivieron su tiempo también, de quizás un tiempo más. Girri. Bueno, son todos grandes, absolutamente, pero digo que tenían un lenguaje muy de la época, por eso no podemos pretender que los jóvenes los lean. O sea, viste que esa siempre es nuestra conversación también. ¿Por qué los jóvenes no leen a los grandes maestros? El que se ha puesto, digamos que, y a mí me parece maravilloso, una idea de colección fue Antonio Requeni para la Fundación Argentina para la Poesía, y yo lo aplaudo, ¿viste? Porque está como rescatando a los grandes maestros en pequeñas, un libro con una semblanza y una semblanza del poeta, Sí, por está ejemplo, de Juan. Juarros, está Ahora, si a mí me das a elegir, y lamento decirlo, yo necesito leer hoy qué pasa con la poesía, que me pinten mi tiempo, que me lleven a ver mi tiempo, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ahora, leer sobre pandemia, las experiencias de la gente. A mí me gusta mucho eso, como me gusta enormemente leer el género epistolar. Es maravilloso el género ah, epistolar. vos lo Mirá practicaste. dónde me Vos voy. tenés un libro, ¿no? De cartas. Si Yo mal hice no un libro de cartas, sí, con eh, experiencias personales también, ¿eh? Y hay mucha ficción, pero las cartas me fascinan, me parece que es en Rilke, por ejemplo. sí. Adorable Rilke en ese libro Cartas a Benvenuta, que lo publicó Leviatán.
me enamoré, ¿viste? Me presentó un Rilke diferente. La traducción era de Leonor Calvera. Ay, mira, falleció hace poco, ¿no? Sí, sí, una gran estudiosa del lenguaje, Sí, sí, Leonor sí, sí. Calvera. Eh, pero ese libro de Rilke te muestra, es diferente la escritura, digamos, desde el sentimiento más profundo, aunque sea ficción, no importa, pero eh, a mí me gusta plenamente, me parece que me están hablando a mí. Por ejemplo, voy a otro, a Pessoa con el libro del desasosiego, lo tengo todo marcado ese libro y lo sigo leyendo y adoro a Pessoa. Y Eh, decime de la Cuando habla, generación, perdón, de las sí, tristezas y las felicidades de la vida, dice Pessoa. ¿Me entendés? Entonces, muy abarcativo también en las cartas y en lo que serían las líneas de memorias o de diario íntimo, por ejemplo. Hay muchos, ¿viste? bueno, Muchos y no, muy buenos. evidentemente la poesía dio grandes nombres acá y en el mundo. Es decir, No nosotros, solo la poesía, te estoy hablando de la narrativa no, no, la testimonial, narrativa, testimonial, pero ¿viste? hubo como cortes, porque por ejemplo, la década del 40, antes dije a Baile, pero podía decir Enrique Banch, Carlos Mastronardi, hubo una corriente que influenció mucho lo que digo, el próximo corte fue lo de los años 60, que se Sí. dio un boom literario con la aparición de García Márquez, todo al mismo tiempo, Cortázar, bueno, Borges ya estaba, Rulfo, Ovidio Fuentes, Octavio Paz, era Onetti, Bueno, eso Octavio fue, Paz, en Oficio de Vivir, me encanta ese libro también, lo tengo todo fue como una desarmado. explosión Pero literaria sí. que Ujú. se dio en un momento dado y Se va a dar que ahora se va a también, dar. Norberto. Se va a dar, sí, sí, Vos yo ves creo que ahora sí. como que hay, no, no digo que se muestre, pero que hay como una vanguardia, porque eso fue una vanguardia. Me parece que sí, Irrumpieron, pero digamos con otro, no solo del libro, sino la interacción entre el libro y la tecnología. El libro, la estamos, palabra escrita y lo visual, la palabra escrita y los podcasts, la palabra escrita y los videopoemas. O sea, se da esa integración que tanto soñé en mi vida con que se diera. Porque a mí, justamente, yo imagino, ¿viste? Cuando escribo, imagino como si estuviera en un teatro. No sé, alguna vez escribí un poema, mientras lo escribía lo veía a Juan Carlos Pupo arriba del escenario, ¿viste? Juan Carlos O sea, para Pupo, mí se sí. integran las artes y se va a llegar a eso. Se va a llegar a... Ahora, Yo creo que esto va a ser un boom, sí, sí, como una y vanguardia, como vos decís. Y digamos, el vértigo no conspira un poco con la reflexión. Por ejemplo, a nosotros nos falta, digamos, bueno, nosotros tenemos esos espacios de tertulia, los seguimos manteniendo, pero en la juventud me parece que no, me parece, no digo que no lo haya. Hay jóvenes, obviamente, no, no, tampoco voy a hacer una distinción de edad porque es arbitrario, Por pero hay favor, no vértigo la en, hagas. no, no, no la hago, no la hago. Hay vértigo en la vida, en la de ellos y en la nuestra. Con lo cual, viste, nosotros nos tenemos que adaptar a estos formatos a martillazos y como Sin podemos, duda, y lo sin duda. hacemos, y es una forma. Ahora, el vértigo puede ser que le reste espacio a la cautela, algo más mesurado, porque la escritura en algún punto requiere eso. Es decir, vos desde la emoción te manifestás, Sí. Mm. vas, escribís, pero cuando escribís digamos, con una estética determinada y haces una Yo no me construcción. permito hacer catarsis, por ejemplo. No, Eso, no eso es recomiendo. importante, O sea, eso es está bien que se importante. escriba y que uno vuelque, vuelque lo que siente, pero después hay que trabajar. Un libro hay que trabajar. Yo no me lo permito mucho. No, prefiero que no me ocurra. Alguna vez escribí un No, libro pero está muy bien catarsis. eso, que no sea catarsis, porque la literatura es otra No, no. cosa. Que no Ahora vos, sea.
que no sea psicoanálisis, que no sea una sesión de terapia, eso es lo que te quiero No, decir. por eso No es bueno. antes lo hablamos también, que uno, digamos, escriba desde la angustia y el dolor o desde el amor y la alegría, está bien, pero lo tiene que hacer con un formato literario, respetar las estructuras No, literarias. bueno, se escribe a borbotones, pero después se toma el tiempo de la autocorrección. Y luego de la autocorrección, yo por lo menos se lo entrego a los amigos, ustedes también me entregan a mí. Y nos vamos leyendo y vamos intercambiando. La última palabra la tiene siempre el autor, desde luego. Pero, pero bueno, cada uno me parece que en el caso de la poesía, los jóvenes, vos me preguntás, yo creo que van a empezar a incluir, si ya lo habrán hecho, eh, los nuevos lenguajes. Hay como un nuevo lenguaje que es aceptable para mí hasta por ahí nomás. Es decir, si a mí yo leo la palabra WhatsApp en un libro de poemas, no me molesta, o correo, o mail, todo eso no me molesta para nada porque me está hablando de una realidad. Lo que no me gustaría es que empiece a haber libros con el lenguaje inclusivo porque Ah, no eso lo te voy a iba a poder leer. preguntar. No lo voy a poder Tenía leer, una no lo voy a maldad poder. entre No, líneas, pero no lo voy eh, a poder leer si me hablan de un todes cuando en realidad es innecesario porque bueno, te voy a contar una anécdota que a mí me hizo muy bien. Somos muy amigas. Eh, la quiero mucho a esta persona que voy a nombrar. No, el nombre no lo voy a dar. Hace muchos años, o sea, claro, hace muchos años te digo, se presenta telefónicamente una autora y que me dice, hola, bueno, quería hablar conmigo. Hola, mi nombre es tal, pero ustedes publican, yo soy lesbiana, ¿la publican? ¿Publicarían mi libro? Y yo me quedé mirándola asombradísima. Digo, bueno, yo soy Lidia Vinciguerra, soy heterosexual, ¿te importaría? De ahí nos hicimos recontra amigas, porque no le encuentro sentido, porque ese es el ser. Entonces no, es que así tiene que ser, es que así el es. lenguaje inclusivo me da la sensación de que estamos hablando, muchas veces lo hablamos con Rubén Balseiro, él dice que es para que hubo una corriente que hasta hoy todavía hay, no, él no dice una corriente, yo digo así, machista, que hasta hoy la hay también, eh, y donde de alguna manera lo que se trata es de incluir a la mujer, que no quede excluida a la mujer. Eh, de todas maneras, yo no necesito que me digan vicepresidenta. Yo soy vicepresidente, mi cargo es vicepresidente. ¿Entendés? Entonces, hay cosas que no me parece, porque nadie está marginando a nadie, por lo menos yo no necesito que me lo digan en un lenguaje. Mira, Y la poesía es probable que adquiera esas formas. El todes, por ejemplo. No sé. no, yo el todo, a ver, yo te voy a contar ahora una anécdota, pero te quería decir lo siguiente, de lo que va surgiendo de la conversación. Es decir, vos manifestás, y lo sos, me consta, mucha amplitud, porque vas permanentemente de la creación, no juzgás, asesorás y lo No, haces. en absoluto. ¿Quién sería para juzgar? No, Por no, favor. desde ya que no lo haces. Y está No. bien. Ahora, esa amplitud también te permitiría ver que el lenguaje puede cambiar. Yo no sé si va a Si, cambiar hacia si el cambia, todes. Norbert, si cambia, yo lo voy a aceptar. Vale, Lo que no sé si lo voy a incluir en mis textos. Eso no, es. por eso, a ver, lo que quiero decir, el otro día hicimos un evento de tango y poesía, eso en la Secretaría de Integración para Personas Mayores, con la cual no estás muy de acuerdo, pero No, bueno, en absoluto. no, pero yo al principio tampoco, y lo hemos comentado, pero ahora veo que es el sector más vulnerable, el bueno, que no tuvo inquietudes cuando era joven y ahora
porque verdaderamente podés asumir las artes a cualquier edad. Los 60 en adelante no es, lo que quiero señalar, no es un límite, sino que es una posibilidad. Son otras. Es decir, por ahí no vas a, qué sé yo no voy a jugar en la primera de Boca ni voy a jugar al fútbol, cosa que Desde hice. luego, Pero hay un tiempo que te lo hay marca el cuerpo, un ¿viste? tiempo calendario. Bueno, Calendario, pasó lo exacto. siguiente, una mujer que pidió cantar, nosotros estamos ahí con el grupo que conocés, con Eliana Sosa, Vanina Tallini, Sí. Gabriel Merlino y Juan Pablo Gallardo, muy bueno, y después integramos a la gente que quiera, ¿viste?, cantar, decir un poema. Una mujer dijo, leyó algo sobre Gardel y otra cantó, y en un momento yo digo todos y todas, porque Sí. me parece que de algún modo que se lo actualizo, no lo digo con convencimiento, pero no me criticó a mí, pero me dijo que era docente y que veía, bueno, estaba en contra del chiques, claro, porque en un punto caes en el ridículo, Claro, claro. porque alguien el otro día le escuché decir equipe, y viste, eso no tiene nada que ver, y No, además, no. Bueno, mira, esto, lo que va a ocurrir con el lenguaje inclusivo, o inclusive, ¿cómo se dice ahora? no, Lenguaje inclusivo. inclusivo, No, inclusivo. porque El lenguaje inclusivo va a decantar solo. Va, sería una de las vanguardias, en todo caso que hablábamos de vanguardia. Va a llegar, llegó, se va a ampliar, se va a ir del otro lado, se va a dar contra las narices en algunos gestos, como el que decís, ¿no? Y luego se va a acomodar. Y cuando se acomode, todos lo vamos a convivir con el lenguaje. ¿Por qué no? ¿Por qué no? sí, ¿Entendés? sí, Entonces, no, es decir, es vos muy fíjate, importante la tu mirada. comunidad, la sexualidad, por ejemplo, la sexualidad en una época era tabú, por favor, y hoy yo tengo nietos que van a cuarto grado y que nada les llama la atención. Gracias a Dios, viste, que esto se está dando de esta manera. Bueno, Somos todas hemos personas. avanzado, en eso hemos Y avanzado las familias muchísimo. tenemos mucho que ver con eso, no solo los educadores en los institutos escolares, ¿no? A mí lo que me preocupa es que algunos docentes ya les están dando textos a los niños a nivel primario, al de segundo ciclo, tercer ciclo, y algunos no se niegan porque no dicen no comprendo. No, No han salido muchos libros es todavía en ese. que todo aquello que va por imposición no sirve, Mm. no da buenos No, frutos. se va a dar El otro día naturalmente, Norberto. estuvimos en una marcha poética con nuestro querido Pedro Enríquez, ese poeta de Ah, Granada, sí, sí. excelente, y Luis Felipe Sarmiento, que Qué es maravilla lo qué que él hace. maravilla. Y él Me también encanta. admitía que me encantó, pero además todo lo que hace, como Sí, se enganchó muy bien con vos porque daban en lo mismo, cómo juntar, claro. unificar las La artes. amplitud, la libertad de que cada Claro, uno elija. además, no sé si es cineasta, pero hizo cortos Sí. y la Vos poesía fíjate que Sarmento es quien introdujo el video poema, no, el para video libro, videolibros. Para la que gente lo que nos leí en algún escucha, es reportaje hace un enorme 30 años, poeta portugués, de Portugal. de Lisboa, Bueno, precisamente. él incluso el video clip, algo así, ¿no? Con la poesía, viste que lo Sí, comentaba sí, 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 fuera sí. del Zoom, ¿no? Hace 30 años y nosotros ahora lo estamos, recién ahora lo estamos aceptando. Entonces también hay que poner mucho de curiosidad, de deseos de que las células se vayan como las células nuestras individuales Se se vayan vayan activando. acomodando, se vayan como reciclando, refundando hacia lugares realmente de interés. ¿Quién Ahora, vos, puede, ¿cómo ves el que quiera que lo haga y el que no, no? Yo estoy dispuesta a todos los formatos que me lleven a algo diferente, porque ya lo que viví, lo viví, así que yo quiero ir, digamos, que me lleven a algo diferente, que me muestren que hay
otra forma posible y yo voy a elegir con qué me quedo. La libertad de elección, eso es fundamental. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo ves Ujú. el futuro de este literario? No solo desde lo editorial. Ya algo hemos hablado, algo hemos Sí, sí. intercambiado, Mira, pero va a tener que ver con el interés de cada uno, la pasión de cada uno. Hoy estaba viendo la revista Pelos, que tanto tiempo lleva, que sí, sí. dirigió Daniel Ripoll, y era pura emoción verlo a Daniel Ripoll con el rock, con esa revista legendaria, y sin embargo está en archivo de la Nación, creo que es, ¿no? O sea que lo que tiene que quedar va a quedar. Y lo nuevo se va a incorporar, porque la vida es movimiento, movimiento continuo. Es como Es hablábamos la otra vez, dialéctica. claro, cuando hablábamos con Osvaldo Rossi de su libro La cinta de Moebius, es algo así. Entonces, está bueno que eso ocurra, no tenemos que estar anquilosados, porque, o sea, la novedad, necesitamos novedad. Yo por lo menos me revitalizo con la novedad, me aburro, si no, me Bueno, aburro. no, está bien. Me Eso, agarra un aburrimiento total. A mí me gusta que me sorprendan, que me muestren, después veré yo qué hago con eso, pero necesito ver un lenguaje, no un lenguaje, temas diferentes. Entonces, temas, o sea, los temas de pronto son siempre los mismos. ¿Cómo te lo cuentan? ¿Cómo te lo dicen en un poema? ¿Cómo te lo dicen en una novela? ¿Cómo lo narran? ¿De qué manera lo narran? El otro día, y hay un libro que lo tengo pendiente, de un poeta chileno, se llama Poeta Chileno, justamente la novela. Cristina Mucci lo presentó, precioso reportaje. Zambra. Zambra, ahí está, Zambra. Eh, Me encantó escucharlo con humildad y con inteligencia. Y habla de la vida de un poeta. No lo leí, no puedo opinar, pero me pareció una visión muy ¿Y interesante la cómo de es la él. vida de un poeta? Y ese es un formato que, ¿cómo es que? ¿Cómo es la vida ¿Cómo de es un que? Perdón, poeta? ¿Cómo es la vida de un poeta? no lo sé. Él habrá, no sé si habrá hecho ficción o qué, pero la vida de un poeta es esta que estamos presentando ahora. Es tener, a veces yo pienso en el hambre, ¿no? Eh, Hambre por el conocimiento, hambre por la literatura, hambre por la creación, ahí está, no la literatura, la creación, la creatividad. Si uno tiene hambre, no envejece. Me parece que nos falta mucho Sí, para va envejecer. activando Hay que tener hambre. permanentemente. Sí, sí, sí. Hay jóvenes que no son apasionados, que no tienen hambre, que no tienen fortaleza. Eso sí me preocupa. Veo a los jóvenes muy apaciguados, muy... A mí me encantaría tener años menos para ser revolucionaria, Sí, ¿viste? para tener desborde. Yo Igual digo, los tenés, somos igual muy los tenés. pasivos, Norberto. Norbert, somos muy pasivos. ¿Por qué estamos tan pasivos ante tanta desorganización de la sociedad? ¿Por qué somos tan Mirá, pasivos? yo ¿Por qué creo que no decir lo que cada uno siente y necesita? Por Dios, necesitamos en este momento aprender a convivir con este maldito virus, eh, no, yo lo con que esta creo pandemia. que a ver, las eh, sociedades van, y después que, perdóname, que cada uno haga lo que quiera. Pero yo no puedo razonar que la gente no haga con su dinero lo que quiere. Si a vos no te dan la vacuna y a mí no me la dan y yo tengo dinero, me tomo un vuelo y me la aplico. no, totalmente, Y sí, cuando como, vuelvo a mi país, hago la cuarentena, es una cuestión de responsabilidad también individual. Ahí es donde yo te digo lo individual. Es muy importante para acompañar a las medidas de gobierno, ¿viste? Las sanitarias, ¿no? Entonces, si cada uno no hace un ejercicio de la conciencia y es consciente de que todos nos cuidamos a nosotros mismos para cuidar a los otros, no sé, no podemos ir adelante.
No No, podemos hacer una mejor vida, estamos no, haciendo no. una muy mala vida, Norbert. No, no, eso está claro. Lo que digo es que también el mundo está en movimiento, no lo digo yo, lo decía Marx, en desarrollo, movimiento y cambio. Y sigue Sí. siendo así. ¿Cómo será después de la pandemia? No lo Yo sé. creo que algunas cosas van a cambiar y mucho, depende de la conciencia individual, Norbert. Depende de la Sí, pero conciencia. la conciencia individual esencialmente no se cambia. El que ha sido un tipo Sí, jodido va a bueno, seguir bueno, claro, siéndolo claro. y el que ha Pero sido ¿sabés qué noble y pasa? solidario va a seguir siéndolo. Con No, pero ¿sabés qué pandemia, pasa? Te lo digo así, con algo cotidiano. Si yo voy a tomar un café y me lo traen tibio o casi frío, yo lo mando de vuelta. Yo no voy a tomar un café tibio en ningún lado, no voy a aceptar algo así. Entonces la conciencia individual no tiene que ver con el que se corre y le importa nada del otro, nos tiene que importar el otro, no, justamente. totalmente, que la Yo vida tengo es que poder esto. hacer el mejor libro que pueda, editorialmente hablando, tengo que dar todo para ofrecerle un buen servicio a los escritores, ser auténtica conmigo, porque eso es una cuestión personal, no me permitiría hacer un libro que se desarme, ¿no? Se vuelen las hojas como pasaba antes, pero en algún momento nos ocurrió a todos. Eh, y también tengo que hacer el mejor libro escrito por mí, y si no, no lo También. hago. ¿Me No, está entendés? O bien. sea, Entonces, después la valoración del otro. es conocido el nivel de autoexigencia que tenés, Pero tenemos pero que ser no, no, autoexigentes, no, estoy Norberto, plenamente de tenemos que ser acuerdo. cuidadosos. Yo, lamentablemente, lo que no puedo es dejar de fumar, sigo fumando, porque algo tengo que hacer, pero cuido mi salud, hago los estudios que tengo que hacer. O sea, eso depende de cada uno, ¿no? Puede haber alguien que nos lleve de la mano siempre. No, no. Entonces, a mí me parece que a los jóvenes, que los veo tan pasivos hoy, o tan cansados, agotados, eh, pobrecitos también, a los chiquitos, ¿qué le estamos dejando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, No, nuestra pero generación, también le estamos que es dejando, bisagra, eh, comparto, pero también le estamos dejando cosas positivas. Es decir, nosotros, a ver, venimos de la Guerra Fría, de la minifalda de los hippies, de la posguerra, digo, tenemos mucho en la mochila y eso pesa en las espaldas, pero también en lo que transmitimos. A ver, nosotros bueno, muchas veces transmitimos pasión, bueno, nosotros, pasión, nosotros, desvelo, pero por somos ejemplo, activos. vos agarrás las generaciones que nos precedieron y los más cercanos tal vez, Requeni, Héctor Miguel Ángel y Rafael Oh, Vázquez, qué Marquito maravilla de Silver, gente. eran, qué sé yo, Antonio Aliberti, Alberto Ponzo, bueno, te nombré Esther Izaguirre, Edna Pozzi, Bueno, Requeni es el más próximo que tenemos ahora. bueno, pero Y es digo, una belleza de optimismo y de vida, está y lleno de vida, lleno de Antonio, vida, pero todos han sido solidarios, mano extendida. Digo, absolutamente. Sí. eso, y la generación del 40 también era mucho más bohemia, pero tenía esos lazos muy fuertes de amistad, como el que actualmente nosotros tenemos con la comunidad literaria. Y es muy Claro que la tenemos. importante Sí, porque sí, sí. nosotros no solo disfrutamos el hecho de llegar al libro, del punto, la coma, bajar el verso, sino No, nos también importa la persona, la claro. persona, compartir Ujú. los encuentros acá, en las provincias, en el exterior, digo, en los cafés Bueno, literarios. esta es la integración, Norberto, que nos permite este nuevo tiempo. No hubiésemos podido conocer a Sarmiento, a Luis, Eso es ni, ni verdad, a ni al el amigo Pedro Enríquez, por ejemplo, que es una maravilla también de actividad permanente lo que hace. Entonces, absolutamente. yo le doy muy la bienvenida a la tecnología, muy la bienvenida, y lo que yo pienso a futuro es que va a haber una convivencia maravillosa. Eso es lo que tenemos que estar No preparados para la tengo luz. ninguna duda, Preparados ninguna. para la luz, porque de tanta oscuridad después nos vamos a encandilar, entonces tenemos que abrir la puertita de a poco. Pero va a llegar, todo eso va a llegar, porque queremos que así sea. Muy Depende bueno.
también de nosotros, Norbert, pero muchísimo, por eso nos tenemos que cuidar, para que cuando nos encontremos nos podamos dar ese abrazo que tanto queremos Sí, sí, darnos. que tanto extrañamos. Seguro que tanto deseamos darnos ese abrazo y compartir libros como compartíamos antes y Compartir lecturas. con Y tantos queridos la amigos. libertad es fundamental, la libertad para el arte, la libertad para la escritura, la libertad en general. Por favor, es lo único que no podemos perder, no me lo permitiría para nada, Yo voy a la decir libertad. dos cosas y después, no, digo que vos, desde tu voz en los programas de radio y bueno, lo que has filmado en San Luis, siempre y seguís Ay, qué lindo haciéndolo, fue. qué lindo, qué lindo. Desde, Fue muy lindo eso. Me no te- encantaría volver a hacer sí, no, televisión, ¿eh? no, tanto la televisión como la radio, que venías con la biblioteca ahí, te Me bajabas del encantaría, taxi sí, sí. en la producción, pero leías a todos los ¿Mm? poetas con una selección muy, muy cuidada, muy estética. Debo reconocer que a veces polemizábamos sobre eso y debo reconocer que tenías razón. Era el programa de la Fundación y la Fundación tiene una estética determinada, es así, y le seguís poniendo voz, porque lees mucho más a otros poetas que tu propia poesía, y Sí, que sí, a claro, veces claro. no lo Me censuro, encanta, pero sí. sí, yo sé que te encanta y está bien, porque has abierto Mm. muchas posibilidades. Bueno, hemos tenido encuentros en la librería Gran Splendid, bueno, en la Biblioteca Mira, Nacional. pasa a ser que si vos me contás que estás preparando un libro y estás por publicar un libro, a mí me hace feliz. A mí me hace feliz, lo publiques en mi editorial o no. Yo siento una gran gratificación por eso. O sea, me gratifica saber que estás en plena creación, digamos, y que sos feliz. Tu felicidad tiene que ser la mía. Y Sí, así es no, un poco lo que mi forma de vida. Vos me preguntás qué es ser poeta, es eso, ser poeta más una forma de eh, vivir y una de buena, sentir. una buena cuota de bohemia también, Ah, no, que no, todos lo, indudablemente. no todos lo comprenden, pero No, yo bohemia, un poco de sí, locura, sí, tiene que haber sí, sí, bueno, una bohemia, bohemia, sí. bohemia, bohemia. Ser Lidia, poeta es pensar de otra manera de otra por manera, ahí. efectivamente. También tiene que ver con lo premonitorio, con la sutileza del lenguaje, Absolutamente, con sí. encontrar ese engranaje que te permita desde la imagen y la metáfora expresar en síntesis lo que a Dostoyevsky le llevó 600 páginas, vos por ahí lo tenés que hacer, digamos, en dos o tres hojas, Y en todo una cambia, hoja. así que tenemos que ser un Pero poco más síntesis, sí. Lidia, Sí, lo sí. que debo decir es que ha sido un muy lindo recorrido. Vos tenés una Gracias, sí. historia vivencial muy fuerte, muy sanguínea, muy visceral, emotiva, muy libre, amplia. Y bueno, no dijimos todo lo que podemos decir de vos, pero sí que... No, pero más, ¿qué más? Pero aquí No, no, estoy, pero con todo mi corazón la a gente te pleno y conoce, pero por eso sí. habilito que vos hagas el cierre, que digas lo que quieras decir y cerramos este segundo espacio de Lo conversaciones. primero que voy a decir es que por suerte puedo fumar sin molestar a nadie. No, a mí no me molestás. Fumé con vos muchos años, pero Eh, decí lo yo que... lo que puedo decir que los amigos, todos los escritores, amigos, mi gran familia también, como digo, dos familias tengo, la original que adoro, mi familia, mis hijos son tremendamente eh, considerados y admirados por mí, o sea, admirados, yo los admiro no como madres, sino como personas, que son libres también. Eso por un lado. Y mi familia literaria, que son todos ustedes, saben que pueden contar conmigo siempre porque siento que así debe ser, así yo me siento en un lugar eh, como mi lugar en el mundo.
tener un lugar de pertenencia, saber que yo puedo querer y que me pueden querer. Y si no me quieren, no importa, pero yo los quiero. Ese es el tema. Claro. Eso me lo han reprochado muchas veces, pero vos querés mucho y esa persona no te quiere. Yo sí la quiero. Es como un respeto que tengo de vida. Es un respeto también hacia vos. Pero por supuesto, el sentimiento a veces es independiente del otro. Exactamente. Yo Bueno, lo quiero eso es un ser auténtico. y es la verdadera forma del amor esa. Querer desde el otro. Que pueden contar conmigo, que les he puesto la oreja muchas veces, ustedes me la han puesto a mí la oreja, y que aquí estamos. En mi casa editora voy a estar siempre, que es mi propia casa. Me pesa mucho todo esto, ahora más, en el 21, creo que nos pesa a todos, pero que tengamos toda la confianza de que y saquemos esa fuerza, ese maestro interior que tenemos cada uno para seguir adelante y ser libres y auténticos con la literatura, por favor, y con toda la creación. Libres y auténticos. Y si hoy no podemos escribir, hay que saber esperarse. Es verdad, hasta que la musa llegue. Lidia. No, hasta que la musa no, hasta que esta pandemia nos desbloquee y nos vuelva personas nuevamente, porque estamos despersonalizados. Estamos como que si me corres el banquito me caigo, ¿viste? Esperemos no me que falte menos tiempo. Lidia, siempre tengo un amigo al lado, pero eso es lo más maravilloso. Y lo tenés. Te Lidia, quiero muchísimo, Norberto. yo también, muy agradecido en nombre de Rubén Balseiro y Osvaldo Rossi. Ha sido un gustazo esta conversación con vos, que giró mucho más hacia lo conceptual y hacia las vivencias, que están muy buenos, que para mí tuvo mucha riqueza y que seguramente la tendrá para todos quienes nos están viendo. Bueno, a quienes también le agradecemos y le dejamos un cariño muy, muy fuerte y un abrazo virtual como el que solemos darnos. Un abrazo enorme para todos. Buena vida. 3 miradas. Y a vivirla, por favor, a vivirla. Sin ninguna duda. Y andar y hacer lo que cada uno pueda, y un libro siempre cercano. Eso, ninguna duda. Gracias, Lidia. Un cariño muy fuerte. Un abrazo enorme.